El motor del viejo Seat Ibiza del 98 tosió una última vez antes de rendirse al silencio opresivo de la estación de servicio. Era la tercera noche. La tercera noche que el coche era su único refugio. Un ataúd de metal frío aparcado bajo la luz parpadeante y anaranjada de una gasolinera anónima. Lucas, con sus 38 años pesándole como un siglo, sintió un nudo en la garganta. A su lado, acurrucada en el asiento del copiloto, dormía Sofía. Su respiración, suave y rítmica, era el único sonido que rompía la quietud, un doloroso recordatorio de la inocencia que él estaba fallando en proteger. El vaho de sus alientos empañaba los cristales, dibujando una cortina translúcida que los aislaba del mundo exterior. Un mundo que los había escupido sin piedad. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucas, pero no era solo por el frío de la madrugada que se colaba por las gomas gastadas de las ventanillas. Era el frío de la derrota, de la más absoluta y humillante soledad. Su corazón dolía, un dolor físico y sordo, por cada promesa rota a su pequeña de 7 años. Con un cuidado infinito para no despertar a su hija, Lucas se inclinó hacia la guantera. Sus manos, antes fuertes y hábiles para dar forma a la madera, ahora temblaban al abrir una vieja lata de galletas. El sonido metálico y seco pareció una explosión en el silencio. Dentro no había dulces, solo el patrimonio de su fracaso. Un billete arrugado de 20 euros, 2 de 10, uno de 5 y un puñado de monedas que sumaban apenas otros 5. 50 euros. Ese era el valor exacto de su mundo, el frágil dique que contenía la inundación total. El estómago le dolió de hambre, una bestia que le roía las entrañas, pero ignoró la punzada. Cada céntimo estaba destinado al depósito de gasolina, la única garantía de poder moverse, de poder huir de la nada hacia ningún lugar. La náusea subió a su garganta al recordar la mirada de Sofía esa tarde, cuando pasaron frente a una panadería y el olor a pan recién hecho llenó el habitáculo. «Tengo hambre, papá», había susurrado, y él, con la mentira arañándole la garganta, le había prometido una gran cena, muy pronto. Hacía un año que el cáncer se había llevado a Elena, su esposa, y con ella se había llevado la luz de sus vidas, la risa de Elena, el calor de su abrazo, la forma en que convertía su pequeño piso alquilado en un palacio. Todo eran ahora fantasmas que lo atormentaban en la vigilia. Lucas sentía que le había fallado. Le había prometido cuidarla siempre, y ahora ni siquiera podía darle a su hija el hogar que Elena había luchado por mantener. El aviso de desahucio había sido el último clavo en el ataúd de su vida anterior. Ver sus muebles, sus recuerdos, apilados en la acera mientras un cerrajero cambiaba la cerradura, había quebrado algo dentro de él. Sentía la presencia de Elena en el coche, una sombra silenciosa en el asiento trasero, y su mirada imaginaria era un juicio constante. La culpa lo carcomía, un ácido que disolvía cualquier atisbo de esperanza que intentara brotar en su alma devastada. Estaba seguro de que, dondequiera que estuviese, Elena estaba llorando por ellos. Sofía se movió en sueños, murmurando algo ininteligible, y buscó a tientas la mano de su padre. Lucas la tomó, sintiendo la calidez de sus pequeños dedos, aferrándose a los suyos. El contacto fue como una descarga eléctrica de amor y pánico. ¿Cómo explicarle a una niña que su cama ahora era un asiento de coche? ¿Que su baño era el aseo frío y maloliente de una gasolinera? ¿Que su única manta era una vieja tela raída que apenas los protegía del frío? La noche anterior, Sofía había hecho un dibujo con su último lápiz de color, una casita con un tejado rojo, un jardín con flores y un sol sonriente. Se lo había dado a Lucas diciendo, «Para nuestra nueva casa, papá». Él había forzado una sonrisa mientras sentía cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. Guardaba el dibujo en el bolsillo de su chaqueta, un trozo de papel que pesaba más que todo el oro del mundo, un testamento de sueños infantiles que él era incapaz de cumplir. Lágrimas silenciosas y calientes empezaron a correr por sus mejillas, perdiéndose en la barba de varios días. La luz anaranjada de la farola parpadeó y se apagó, sumiendo el interior del coche en una oscuridad casi total. Lucas se sintió hueco, un fantasma atrapado en una pesadilla. Era carpintero,
Un hombre que construía hogares con la nobleza de la madera y ahora su vida estaba en ruinas, reducida a un vehículo averiado y 50 euros en una lata de galletas. El Seat Ibiza, antes un símbolo de viajes y libertad, era ahora su prisión y su único y frágil caparazón. No había a dónde ir, no había a quién llamar. Estaban solos, suspendidos en una noche sin fin, en el borde mismo del abismo, sin saber que el destino, en su crueldad, a veces esconde las llaves de la redención en los lugares más oscuros. ¿Puede un hombre que lo ha perdido todo encontrar la fuerza para reconstruir su mundo desde los escombros? ¿Qué harías tú en su lugar, cuando la desesperación es lo único que te queda? Si crees que hasta en la noche más oscura puede encenderse una luz, esta es tu historia. Una semana después, mientras limpiaba el parabrisas con un trapo sucio en otra estación de servicio, el encargado le entregó una carta. Había sido reenviada varias veces, un fantasma de papel que lo había perseguido por media España. El sobre era grueso, de un color crema oficial, y llevaba el sello de una notaría. Lucas sintió un escalofrío. Las únicas cartas oficiales que había recibido últimamente eran avisos de impago y la orden de desahucio. Con manos temblorosas que delataban su ansiedad, rasgó el sobre. El papel era frío y rígido, y olía a archivo, a un mundo de orden y legalidad que ya no era el suyo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, preparándose para otra mala noticia, sin saber que aquel trozo de papel contenía la promesa de un nuevo comienzo o la sentencia de su condena definitiva. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor sordo que ahogaba el ruido de los coches que pasaban por la autopista, ajenos a la fragilidad de su existencia suspendida en un hilo. El texto, denso y lleno de un argot legal que apenas comprendía, hablaba de la declaración de fallecimiento por ausencia de un tal Benicio, su tío abuelo, un nombre que apenas recordaba de las historias lejanas de su abuela, un hombre desaparecido hacía más de 40 años, y luego la frase que hizo que el mundo se detuviera, heredero universal y único de sus bienes. Los bienes consistían en una pequeña parcela rural, en un pueblo remoto de las montañas de León. Lucas tuvo que apoyarse en el capó del coche, sintiendo que las piernas le fallaban. Releyó la carta 1, 2, 3 veces. No era un sueño. La firma del notario, el sello oficial no era real. Una parcela de tierra, un lugar. En medio de su océano de desesperación, alguien le había arrojado un salvavidas. Una esperanza tan inesperada y violenta brotó en su pecho que le cortó la respiración. Miró a Sofía, que dormía plácidamente en el coche, y sintió por primera vez en un año que quizá, solo quizá, el universo no lo había abandonado del todo. La duda lo asaltó como una ráfaga de viento helado. ¿Y si era una trampa? ¿Una estafa? ¿Una tierra inútil que solo le traería más deudas? Pero entonces, la imagen de Sofía durmiendo en el asiento del coche, acurrucada y vulnerable, barrió cualquier atisbo de escepticismo. ¿Qué era peor que aquello? No tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Aquella carta no era una simple misiva, era una señal, una respuesta a las plegarias silenciosas que lanzaba cada noche a un cielo que parecía sordo. Era una oportunidad, la única que tenía, de cumplir la promesa que le hizo a Elena, la de darle a su hija un hogar. Tomó la decisión en un instante, con una certeza que le sorprendió. Irían a León. Gastaría hasta el último céntimo en gasolina. Se aferraría a esa esperanza con la fuerza de un náufrago que se agarra a un trozo de madera. Plegó la carta con un gesto decidido y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, junto al dibujo de Sofía. Ahora tenía un mapa, un destino. El sonido metálico de la manguera llenando el depósito del Seat Ibiza fue la banda sonora de su apuesta final. Vio cómo los números en el surtidor subían sin piedad, devorando los billetes que había guardado con tanto celo en la lata de galletas. 35 euros de esperanza líquida que lo llevarían hacia lo desconocido. El olor a gasolina, normalmente nauseabundo, le pareció el perfume del futuro. Con el corazón en un puño y las manos sudorosas aferradas al volante desgastado, arrancó el motor. El coche tosió, protestó, pero finalmente obedeció, y salieron de la estación de servicio dejando atrás el neón parpadeante y las noches en vela.
La autopista se abrió ante ellos como una cinta gris hacia el horizonte. Un torbellino de miedo y euforia se apoderó de Lucas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de algo, sino conduciendo hacia algo, hacia un trozo de tierra que en su mente ya era un reino. La responsabilidad de ese sueño le pesaba, pero también le daba una fuerza que creía extinta. Las horas pasaban y el paisaje monótono de la meseta se transformaba en las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica. El sol, bajo en el horizonte, teñía el cielo de naranjas y violetas. Lucas se permitió soñar despierto. En su mente ya no veía la tierra, sino el hogar. Se veía a sí mismo, con el hacha en la mano, talando un viejo roble. Sentía el tacto de la madera rugosa bajo sus dedos, el olor a resina y serrín. Proyectaba en su cabeza la construcción de una pequeña cabaña de madera, con una chimenea que humearía en invierno y un porche donde Sofía podría jugar. Una casa construida con sus propias manos, un santuario de paz y seguridad lejos del ruido y la crueldad del mundo que los había rechazado. Una sonrisa, genuina y cansada, se dibujó en su rostro por primera vez en meses. La luz del atardecer, filtrándose por el parabrisas, le pareció una caricia, una bendición que validaba su arriesgada peregrinación hacia la esperanza. Sofía se despertó cuando ya caía la noche, confundida por el traqueteo constante del coche. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó con una vocecita somnolienta. Lucas, con un nudo de emoción en la garganta, giró la cabeza y le sonrió. «Vamos a casa, cariño, a nuestra nueva casa». Con una voz cargada de un optimismo que él mismo necesitaba creer, le describió las montañas majestuosas, los bosques llenos de secretos y el pequeño terreno que ahora les pertenecía. Le habló de un lugar donde podrían plantar flores y tener un perro, un lugar donde nadie podría volver a echarlos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y el cansancio dio paso a una excitación infantil. Cogió su cuaderno y su único lápiz y, a la temblorosa luz del salpicadero, empezó a dibujar de nuevo. Esta vez no era una casa genérica, sino su casa, con montañas puntiagudas detrás y un río cerca. La esperanza de su hija era un fuego que calentaba el frío habitáculo, pero también una presión inmensa sobre los hombros de Lucas. Al día siguiente, tras una noche más en el coche aparcado en un mirador desierto, llegaron al pueblo. Un puñado de casas de piedra con tejados de pizarra negra, aferradas a la ladera de la montaña como lapas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo del viento y el lejano balido de una oveja. Había una belleza austera y antigua en el lugar, pero también una sensación de profundo aislamiento. El aire era puro y frío, y olía a leña quemada y a tierra mojada. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Estaban cerca. Aparcó el coche en la pequeña plaza y la quietud del lugar los envolvió. De las chimeneas de apenas 3 o 4 casas salía humo. El resto parecían vacías, con las ventanas oscuras como ojos ciegos. Un perro flaco los miró con desconfianza antes de volver a esconderse. La esperanza de Lucas se tiñó de una extraña inquietud, una premonición que no supo interpretar. Este lugar guardaba secretos. Entró en el único bar del pueblo, un local oscuro que olía a vino rancio y tabaco. Un par de ancianos lo examinaron en silencio desde una esquina. Lucas se acercó a la barra y preguntó por la parcela de Benicio. El hombre tras la barra, de rostro curtido por el sol y el tiempo, lo miró con una expresión indescifrable al oír el nombre. «Benicio», repitió en voz baja, como si probara una palabra olvidada. Le dio unas indicaciones vagas, señalando con el pulgar hacia la cima de la montaña. «Siga ese camino de tierra hasta que el coche no dé más de sí, allí arriba, donde ni las cabras quieren subir». Había un tono entre la burla y la lástima en su voz que a Lucas le heló la sangre. Compró una botella de agua y un trozo de pan duro con las últimas monedas que le quedaban. El viaje había agotado sus recursos. Ahora ya no había marcha atrás. Su destino estaba, para bien o para mal, al final de aquel camino de tierra. Su esperanza pendía de un hilo cada vez más fino. El camino asfaltado desapareció abruptamente, dando paso a una pista de tierra y piedras que ascendía en un ángulo imposible. El viejo Seat Ibiza, fiel compañero de fatigas,
Empezó a quejarse. El motor se esforzaba, las ruedas patinaban sobre el barro y la gravilla suelta. Ramas de arbustos espinosos arañaban la carrocería con un chirrido agudo y desagradable, como si la propia montaña intentara impedirles el paso. El paisaje, que desde abajo parecía majestuoso, se había vuelto hostil y amenazante. A cada curva, el camino se hacía más estrecho y el precipicio a su lado más profundo. La tensión dentro del coche era palpable. Sofía, que había estado cantando, se cayó y se pegó a la ventanilla, con el rostro serio. La esperanza que había florecido durante el viaje comenzó a marchitarse, reemplazada por una ansiedad fría y pegajosa. Lucas apretaba el volante, sus nudillos blancos. El sueño de una vida nueva se estaba convirtiendo en una peligrosa ascensión a la nada. Finalmente, tras una curva donde una rueda patinó peligrosamente cerca del borde, Lucas detuvo el coche. No se podía seguir. Habían llegado. Se bajó y la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire era gélido. Ante él no había ninguna pradera ni un claro acogedor. La parcela era una ladera escarpada y salvaje, una maraña impenetrable de zarzas, helechos y rocas afiladas cubiertas de musgo. El terreno era tan inclinado que parecía imposible mantenerse en pie. Un viento helado silbaba entre los árboles retorcidos, trayendo consigo un olor denso a humedad y vegetación en descomposición. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La náusea le subió por la garganta. Esto no era una herencia, era una broma macabra, una trampa. El sueño que había construido con tanto esmero en su mente se hizo añicos contra la dura y cruel realidad de aquella tierra olvidada por Dios. El corazón se le encogió de pura y absoluta decepción. En el centro de aquella maraña, casi devorada por la hiedra y los arbustos, se alzaba la supuesta casa, pero no era una casa, eran las ruinas de una casucha miserable de piedra oscura y vigas de madera podridas. Gran parte del tejado de pizarra se había derrumbado, dejando un agujero negro que bostezaba hacia el cielo gris y plomizo. Las ventanas eran cuencas vacías que parecían observar a los recién llegados con una indiferencia tétrica. La estructura entera parecía a punto de rendirse y desplomarse sobre sí misma. Lucas sintió una oleada de desesperación tan intensa que tuvo que agarrarse al coche para no caer. Había arrastrado a su hija hasta el fin del mundo para encontrar una ruina inhabitable, un monumento al abandono y la miseria. La falsa esperanza que lo había impulsado se convirtió en un veneno amargo que le quemaba las entrañas. Se sintió el hombre más estúpido y desdichado del planeta. La decepción era un abismo. Con pasos pesados, como si caminara hacia su propia ejecución, se abrió paso entre la maleza hasta la puerta. Estaba desvencijada, colgando de un único gozne oxidado. El más leve empujón bastó para abrirla con un gemido largo y lastimero que pareció el quejido de un fantasma. Una ráfaga de aire viciado y gélido salió del interior, golpeándolo en la cara, y con ella el olor. Un hedor insoportable y complejo, una mezcla nauseabunda de moho, de madera podrida, de excrementos de roedores y de algo más, algo indefinible y antiguo, el olor de la soledad más absoluta, del tiempo estancado, de la vida que se pudre lentamente. Era el olor del fracaso total. Oyó el correteo rápido y sigiloso de algo pequeño entre las sombras del interior. Un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. Esto no era un refugio, era una tumba a la que había llegado voluntariamente. Había llevado a su hija a una tumba. Forzándose a sí mismo, cruzó el umbral. La oscuridad del interior tardó en disiparse. El suelo era un campo de minas de tablas rotas, cascotes y una gruesa capa de suciedad acumulada durante décadas. El agua se filtraba por los agujeros del techo, creando charcos de un líquido negruzco y estancado que reflejaban la luz gris del exterior. En una esquina, una estufa de hierro oxidada yacía volcada, como el cadáver de un animal prehistórico. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por una pátina de mugre y telarañas tan densas que parecían sudarios. Lucas sintió como el frío húmedo del lugar le calaba hasta los huesos. Un frío que no era solo físico, sino existencial.
Había pensado que dormir en el coche era tocar fondo. Se equivocaba. El fondo era esto, un agujero húmedo y oscuro en medio de la nada, donde la esperanza iba a morir. Había fallado a Sofía de la forma más cruel imaginable. Sofía, que se había quedado atrás, se acercó tímidamente y se asomó al interior, agarrada con fuerza a la pierna de su padre. Sus ojos, grandes y asustados, recorrieron la penumbra y la desolación. Lucas la sintió temblar. «Papá», susurró con una voz apenas audible, una voz quebrada por una decepción que un niño de 7 años no debería conocer. «Esta casa está muy rota». Aquellas palabras, pronunciadas con una inocencia brutal, fueron como 4 puñales clavándose directamente en el corazón de Lucas. Vio en sus ojos cómo la ilusión que él mismo había creado se desvanecía, reemplazada por el miedo y la confusión. Quiso decirle algo, cualquier cosa, una mentira piadosa, una nueva promesa, pero las palabras no salieron. La garganta se le había cerrado en un nudo de vergüenza y desesperación. Se arrodilló, la abrazó con todas sus fuerzas y escondió el rostro en su pelo para que ella no viera las lágrimas de rabia y fracaso que le quemaban los ojos. De pie en medio de las ruinas de su última esperanza, con el olor a podredumbre llenando sus pulmones y el sonido del viento burlándose de él a través del techo roto, Lucas sintió una desesperación tan negra y profunda que amenazó con devorarlo. Había gastado su último euro. Había arrastrado a su hija a un lugar más desolador y peligroso que la calle. El coche, su prisión de metal, ahora parecía un palacio en comparación. No había vuelta atrás, no había a dónde ir. Estaban atrapados en la cima de una montaña olvidada, en una tumba de piedra, con la noche cayendo y el frío apretando. La señal divina se había revelado como una broma cruel del destino. El corazón de Lucas, que había osado latir con esperanza, ahora se sentía como una piedra fría en su pecho. Había querido salir de un pozo, y en su lugar había cavado uno mucho más hondo, oscuro y sin escapatoria posible. La noche cayó sobre la montaña como un sudario negro y pesado. El frío se intensificó, un enemigo tangible que se infiltraba por las grietas de la casucha con la insistencia de un depredador. Lucas, tras un abrazo que pareció durar una eternidad, consiguió que Sofía se durmiera sobre un montón de hojas secas que había barrido en un rincón, envuelta en la única manta que tenían. Verla allí tan pequeña y frágil en medio de la podredumbre fue una tortura que reavivó una chispa en su interior. La desesperación se transformó en una rabia sorda, un instinto primario de protección. No podía cambiar el lugar, pero podía hacerlo un poco menos peligroso. Sus ojos de carpintero se fijaron en el suelo destrozado, un campo de minas de astillas y agujeros por donde se colaba la humedad helada de la tierra. Un movimiento en falso de Sofía durante la noche podría causarle una herida grave. El pensamiento le heló la sangre más que el propio viento de la sierra. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para protegerla. Con un suspiro que fue una nube de vaho en la penumbra, se puso en pie. No tenía herramientas, solo sus manos y la navaja multiusos que siempre llevaba en el bolsillo. A la luz incierta de la linterna de su móvil, cuya batería agonizaba, empezó a examinar el suelo. No buscaba reparar, sino mitigar el peligro. La mayoría de las tablas estaban podridas, se deshacían al tocarlas con la punta de la bota, convirtiéndose en un serrín húmedo y oscuro. El olor a descomposición era más fuerte a ras de suelo, una peste que se le pegaba a la garganta. Recorrió el perímetro de la única estancia, probando cada tabla, arrancando las astillas más peligrosas, sintiendo la madera fría y mojada bajo sus dedos. Era una tarea inútil, lo sabía, un gesto simbólico contra un enemigo, la miseria, que era demasiado grande, pero era un gesto, y en su situación, un simple gesto de acción era un ancla para no dejarse arrastrar por la locura que sentía bullir bajo su piel, una locura alimentada por el fracaso. Mientras se movía hacia el centro de la habitación, sus dedos rozaron una tabla que se sintió diferente. No estaba podrida, estaba firme, sólida. Su bota golpeó sobre ella y el sonido fue distinto. Un eco hueco y sordo, en lugar del chasquido húmedo de las demás. Se arrodilló, acercando la luz del móvil.
La tabla no estaba rota ni carcomida por la humedad. Sus bordes eran rectos, cortados con precisión. No estaba clavada, sino encajada, como la tapa de una caja. Su corazón, hasta entonces una piedra fría en su pecho, dio un vuelco repentino. Esto no era producto del abandono, era intencional. Su mente de artesano reconoció el trabajo oculto, la junta disimulada. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, pero esta vez no era de frío ni de miedo, sino de una extraña y eléctrica curiosidad. Algo había cambiado. El guión de su desgracia acababa de presentar un giro inesperado, una línea de diálogo que no estaba prevista en el drama de su supervivencia. Usando la hoja más ancha de su navaja, la introdujo con cuidado en la fina ranura. Hizo palanca. La madera se resistió con un gemido sordo, el sonido de un secreto que no quería ser revelado. Empujó con más fuerza, sintiendo la tensión en sus músculos. La tabla cedió de golpe, levantándose sobre un par de bisagras ocultas que chirriaron por la falta de uso. El haz de luz de su móvil se hundió en la oscuridad que se abría en el suelo, revelando un pequeño compartimento hueco de no más de un palmo de profundidad. Por un instante fugaz, una fantasía absurda cruzó su mente. Dinero, joyas, un tesoro que resolviera todos sus problemas. Pero lo que vio al fondo del hueco barrió esa esperanza infantil. No había dinero. Solo dos objetos, cubiertos por una fina capa de polvo y telarañas. Un pequeño diario con las tapas de cuero oscuro y agrietado, y junto a él una única llave de hierro, pequeña y ennegrecida por el óxido. El corazón se le desinfló de decepción. Recogió los objetos con una sensación de anticlímax. La llave estaba fría y pesaba más de lo que aparentaba. El diario, por su parte, desprendía un olor penetrante a papel viejo, a cuero curado y a tiempo encerrado. El cuero de las tapas estaba reseco y cuarteado por el paso de las décadas, pero aún se sentía robusto bajo sus dedos. Lo abrió con un cuidado reverencial, como si temiera que sus páginas fueran a deshacerse en polvo. Las hojas, amarillentas y frágiles, estaban cubiertas por una caligrafía apretada y nerviosa, escrita con una tinta que se había desvaído hasta un tono sepia. La primera página tenía una fecha, 1975. Hacía más de 40 años. Un nudo se le formó en el estómago. Este era el diario de su tío abuelo. Era un eco de la vida de aquel hombre desaparecido. Una voz que le hablaba desde la tumba que ahora él y su hija habitaban sin saberlo. El misterio del hombre se superponía al misterio del lugar. Lucas se sentó en el suelo sucio, ajeno al frío y la humedad, y acercó la luz temblorosa de su teléfono a las páginas. La mayoría de las entradas eran breves, anotaciones sobre el clima, la soledad, el miedo. Hablaban de un hombre que vivía en un estado de paranoia constante, un ermitaño que se había aislado del mundo por voluntad propia, pero no por deseo de paz, sino por terror. Un terror que manchaba cada palabra. Luego, encontró una entrada que hizo que su pulso se acelerara. No era una anotación, sino más bien una instrucción para sí mismo, escrita con una letra más grande y desesperada. Debo guardar la carga donde nadie la busque, en el pozo de las lágrimas secas. Solo allí estará a salvo del demonio. Solo allí. La frase se le clavó en la mente. ¡Qué carga! ¡Qué pozo de lágrimas secas! Y sobre todo, ¡qué demonio! La atmósfera opresiva de la casucha pareció densificarse, como si la lectura de aquellas palabras hubiera invocado algo. Miró la llave oxidada que descansaba en la palma de su mano. Evidentemente, era para abrir algo. Pero ¿el qué? La puerta de la casucha apenas se sostenía en sus goznes, y la única cerradura que había visto era un amasijo de óxido inservible. No había arcones, ni armarios, ni nada que pudiera cerrarse con llave en aquella ruina. La carga debía estar en otro sitio. El pozo de las lágrimas secas. La frase era poética y siniestra a la vez. No podía ser un pozo normal, o no lo habría llamado así. Tenía que ser una metáfora. ¿O no? La desesperación que lo había aplastado momentos antes se vio reemplazada por una nueva energía, una obsesión febril. La supervivencia había dado paso al misterio. Aquel diario no era solo un vestigio del pasado, era un mapa, un acertijo que prometía algo. No sabía el qué,
pero era infinitamente mejor que la nada absoluta en la que se encontraba. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una poderosa intriga. Dejó a Sofía durmiendo, arropándola mejor con su propia chaqueta, y salió de la casucha. La noche era total. El cielo un manto de terciopelo negro salpicado por el brillo helado de miles de estrellas. El viento silbaba con una voz melancólica. Con la linterna del móvil como único guía, comenzó a explorar el terreno circundante, repitiendo la frase en su cabeza: el pozo de las lágrimas secas. Un pozo seco, un aljibe. Buscó cualquier estructura de piedra, cualquier hundimiento del terreno que pudiera delatar la presencia de una construcción subterránea. La maleza era un laberinto de espinas que le desgarraba la ropa y la piel. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido de una rama bajo sus pies era un sobresalto. El miedo era un animal vivo que caminaba a su lado, susurrándole que volviera a la relativa seguridad de la cabaña, que dejara a los muertos enterrar a sus muertos y sus secretos. Pero no podía. La curiosidad era ya una droga. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, cuando el frío y la frustración empezaban a mellar su determinación, estuvo a punto de rendirse. Se apoyó en lo que parecía una pila de rocas cubiertas de musgo y hiedra para recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo notó. No eran rocas apiladas al azar. Formaban un círculo casi perfecto, un brocal de piedra tosca semienterrado por la vegetación y la tierra. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló y apartó la hiedra con manos frenéticas, arañándose los dedos. Y allí estaba. En el centro del círculo de piedra había una losa circular de cemento, gris y agrietada por el tiempo, sellando la boca de lo que sin duda era un viejo aljibe. El pozo, las lágrimas secas, sintió un torrente de adrenalina que lo dejó sin aliento. Lo había encontrado. La piel se le erizó. Estaba a punto de profanar algo. Lo sabía. Un lugar sellado durante 40 años. Un lugar que guardaba un secreto o una tumba. El sello de cemento era grueso y sólido. Intentó moverlo, empujarlo, pero no cedió ni un milímetro. La frustración lo invadió. Estar tan cerca y no poder acceder era una forma de tortura. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo que le sirviera de herramienta. La luz de su móvil barrió la oscuridad y se reflejó en algo a unos metros de distancia. Una vieja maceta de terracota, rota y abandonada junto a un árbol. Era pesada, perfecta. La cogió, sintiendo el barro frío y áspero. Regresó al aljibe, con el corazón martilleándole contra las costillas, un tambor de guerra en el silencio de la montaña. Levantó la pesada maceta por encima de su cabeza, sus músculos tensos por el esfuerzo y la anticipación. Por un segundo dudó, el miedo a lo que podría encontrar luchando contra la necesidad de saber. Pero la imagen de Sofía durmiendo entre ruinas lo decidió. Dejó caer la maceta con toda su fuerza sobre el centro de la losa de cemento. El impacto fue un sonido sordo y brutal que rompió el silencio de la noche. La maceta se hizo añicos. Una grieta en forma de estrella apareció en el cemento. Un segundo golpe y un tercero. El cemento empezó a resquebrajarse, a ceder. Lucas golpeaba con una furia desesperada, liberando toda su frustración, su rabia y su miedo en cada impacto. El sonido de los fragmentos de cemento cayendo en la oscuridad del pozo fue como el de piedras arrojadas a un abismo sin fondo. Finalmente, con un último golpe, un gran trozo del sello se desprendió y cayó, dejando un agujero lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar. Una ráfaga de aire salió del interior. Un aire increíblemente seco, estancado y antiguo, que olía a polvo mineral y a nada más. No había olor a podredumbre ni a agua. Era, en efecto, un pozo de lágrimas secas. Se asomó, proyectando la luz de su móvil hacia el fondo, y su respiración se cortó. A unos 3 metros de profundidad, la luz se reflejó en algo metálico. No era una, sino 2 formas rectangulares, grandes y oscuras, 2 arcones, 2 cofres militares de metal verde oscuro, cubiertos de polvo pero intactos. Un nudo de incredulidad y pavor se formó en su estómago. Esto era real. El diario, la llave, el pozo, los cofres. No era una alucinación producto de la desesperación. Era un secreto tangible,
enterrado bajo sus pies. Miró a su alrededor. No había cuerdas ni escaleras. Tenía que bajar. Se sentó en el borde, deslizó las piernas por el agujero y se dejó caer, doblando las rodillas al aterrizar sobre el suelo polvoriento del fondo del aljibe. El impacto le recorrió las piernas. Estaba dentro. El aire era pesado y claustrofóbico. Las paredes de piedra del pozo se elevaban a su alrededor, y el único contacto con el mundo era el pequeño círculo de cielo estrellado muy por encima de su cabeza. Estaba en el corazón del secreto. Se acercó a los arcones. Eran más grandes de lo que parecían desde arriba. El metal estaba frío al tacto. Ambos tenían cierres robustos, pero uno de ellos, además, tenía una pequeña cerradura circular, oxidada y negra. El corazón le latió con fuerza desbocada. Sacó la llave de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que apenas consiguió acertar a la primera. Introdujo la llave en la cerradura. Por un momento, temió que el óxido la hubiera bloqueado para siempre. Giró con cuidado, aplicando una presión constante. Hubo un chirrido metálico, un sonido de protesta del metal que llevaba décadas sin moverse, y entonces, con un clic seco y sonoro que retumbó en el espacio confinado, el mecanismo cedió. El cierre se soltó. Lucas sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en el arcón. Contuvo la respiración y, usando ambas manos, levantó la pesada tapa de metal. Y la luz del móvil reveló lo imposible. Decenas de lingotes rectangulares, de un color amarillo pálido y denso, llenaban el arcón hasta el borde. Estaban perfectamente apilados, brillando con un resplandor apagado y pesado bajo la luz artificial. Oro, oro macizo. No eran monedas ni joyas, eran lingotes, pesados, industriales, la materia prima de la riqueza más absoluta. Lucas se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Extendió una mano temblorosa y rozó la superficie de uno de los lingotes. Estaba frío, suave y sorprendentemente pesado. Lo levantó con esfuerzo. Pesaba varios kilos. Era real. Aquella fortuna inimaginable, absurda, había estado allí bajo sus pies, mientras él se moría de hambre en su coche y su hija tiritaba de frío. La ironía era tan brutal, tan cósmica, que una risa ahogada, al borde de la histeria, brotó de su garganta. Era el sonido de un hombre cuyo mundo acababa de romperse y reconstruirse en un solo instante, de una forma que jamás habría podido concebir. Tras un tiempo que no supo medir, aturdido por el descubrimiento, su atención se desvió hacia el segundo arcón. Este no tenía cerradura, solo dos cierres laterales que abrió con facilidad. Si el primero contenía una fortuna, ¿qué podría haber en este? Levantó la tapa, esperando más oro, más tesoros, pero el contenido era radicalmente distinto y de alguna manera más inquietante. El arcón estaba lleno de papeles, legajos de documentos atados con cuerdas, varios mapas de la zona dibujados a mano con anotaciones en los márgenes y más cuadernos de cuero, idénticos al que había encontrado en la casa. Eran el resto de los diarios de Benicio. El olor a papel viejo y tinta seca llenó el aljibe. Lucas cogió el primer fajo de documentos. Eran escrituras de propiedad, certificados, informes, y al coger uno de los diarios, se dio cuenta de que el oro era solo una parte de la historia. La más brillante, sí, pero no la más importante. Aquellos papeles eran las pruebas. La carga no era solo el oro, la carga era la verdad. Una verdad que, intuía, era mucho más pesada y peligrosa que cualquier lingote. Con el corazón desbocado, Lucas salió del pozo. Se sentía como un ladrón de tumbas, un profanador de secretos. El peso del pequeño lingote de oro que había decidido llevarse, como prueba tangible de su locura, era abrumador, un bloque de realidad fría y densa en el bolsillo de su chaqueta raída. Era más pesado que cualquier pedazo de madera que hubiera cargado en su vida, pero los diarios que recogió del otro arcón pesaban más. Pesaban décadas de miedo, soledad y violencia. El frío de la noche ya no le importaba. Un nuevo tipo de frío, uno interno y profundo, se había apoderado de él. Mientras volvía sobre sus pasos hacia la casucha, cada crujido de las ramas bajo sus pies sonaba como el chasquido de un hueso rompiéndose.
La montaña ya no era un lugar de desolación, sino un escenario del crimen, y él acababa de desenterrar a la víctima y al arma homicida. La luna, una astilla de plata en el cielo negro, parecía un ojo frío y juzgador observando cada uno de sus movimientos, testigo silencioso de su descubrimiento. De vuelta en la penumbra de la cabaña, el olor a moho y podredumbre le pareció casi reconfortante, familiar en su miseria. Sofía seguía dormida, ajena al terremoto que acababa de sacudir el mundo de su padre. Lucas la miró, un ángel durmiendo entre ruinas, y sintió una oleada de terror protector tan intensa que le cortó la respiración. La fortuna que yacía a pocos metros bajo tierra podría comprarle 1000 casas, 1000 futuros, pero también podía comprarle la muerte. Con manos temblorosas, escondió el lingote y los diarios en el compartimento secreto, bajo la tabla suelta, el mismo lugar donde había comenzado el misterio. Era el único lugar seguro. Se sentó en el suelo sucio, con la espalda apoyada contra la pared de piedra húmeda, y abrió el primer diario que había sacado del arcón. La luz de la batería agonizante de su móvil era un halo tembloroso sobre las páginas amarillentas, un confesionario improvisado en el corazón de la oscuridad. La primera entrada estaba fechada en el verano de 1975. Lo encontramos. Dios nos perdone. Lo encontramos. La caligrafía era un torbellino de euforia y pánico. Benicio describía el hallazgo con una prosa febril, un tesoro escondido por un bando en retirada durante los últimos días de la Guerra Civil, una fortuna en lingotes de oro del Banco Nacional, enterrada en una cueva olvidada a la espera de un retorno que nunca ocurrió. Él y su socio, Valeriano, lo encontraron por pura casualidad mientras cazaban. Eran jóvenes, ambiciosos y pobres. El oro era un sueño, una promesa de escapar de la miseria de la posguerra. Al principio, la narrativa del diario estaba llena de planes, de risas compartidas en secreto, del pacto de hermandad sellado sobre el metal frío y amarillo. Hablaban de esperar, de dejar que el tiempo pasara para no levantar sospechas, de construir una nueva vida lejos de allí. Lucas podía sentir la excitación de Benicio, la esperanza embriagadora de un futuro dorado que se abría ante él, una esperanza similar a la que él mismo había sentido al recibir la carta. Pero a medida que pasaban las páginas y las semanas en la cronología del diario, el tono cambiaba de forma siniestra. La euforia dio paso a la inquietud, y la inquietud a un miedo palpable. La codicia ha envenenado a Valeriano, escribió Benicio con una letra que empezaba a temblar. Su mirada ya no es la de un amigo. Habla del oro como si fuera suyo, como si yo fuera un obstáculo. No duermo. Cada sombra me parece él. Cada ruido es su mano en la puerta. Lucas sentía un nudo en el estómago. La historia se estaba pudriendo, como la madera de la cabaña. Benicio relataba cómo Valeriano se había vuelto paranoico, violento, obsesionado con que alguien más supiera del secreto. Mencionaba a 2 viejos del pueblo que los habían visto cerca de la zona, y cómo Valeriano hablaba de ellos como cabos sueltos. El diario se convirtió en la crónica de una amistad que se descomponía, corroída por el brillo tóxico de la riqueza súbita, transformando a un socio en un monstruo en potencia. Entonces llegó la entrada que heló la sangre de Lucas. Estaba escrita con una tinta corrida, como si las lágrimas o el sudor hubieran manchado el papel. La fecha estaba borrosa. Los mató a sangre fría, a los 2 viejos. Dijo que era necesario, que eran un riesgo. Luego vino a por mí. Sus ojos, no había nada en ellos, solo un vacío oscuro. Luchamos. Me golpeó, pero logré escapar. Corrí por el monte toda la noche, con el corazón en la boca, sabiendo que si me atrapaba, mi cuerpo sería el siguiente en desaparecer en algún barranco. Logré volver al escondite antes que él y llevarme mi mitad. Mi vida ya no me pertenece. Ahora solo soy un hombre que huye de un fantasma de carne y hueso. Lucas cerró el diario de golpe, su propia respiración, un sonido áspero y entrecortado en el silencio. El demonio del que hablaba Benicio no era una metáfora, era Valeriano, un asesino. Y la mitad del oro, la mitad que Valeriano creía suya, seguía ahí fuera, en alguna parte. De repente, todo encajó con una claridad aterradora.
la compra de aquella tierra aislada y sin valor bajo un nombre falso, la construcción de esta casucha miserable como un escondite, no como un hogar, el aljibe sellado, la paranoia que manchaba cada palabra del diario. Benicio no había desaparecido, se había enterrado en vida, esperando el día en que su antiguo socio lo encontrara. 40 años de miedo, de mirar por encima del hombro, de vivir en una prisión autoimpuesta. Lucas sintió una extraña y profunda empatía por aquel hombre al que nunca conoció. Él también estaba huyendo. Él también intentaba proteger a su familia. La diferencia era que Lucas había corrido hacia la trampa sin saberlo. El oro bajo sus pies no era un tesoro, era una prueba. Era el motivo de un crimen. Y ahora, al aceptarlo como herencia, se había pintado una diana en la espalda. El legado de Benicio no era la riqueza, sino su maldición, y acababa de pasarle el testigo. El primer rayo de sol se filtró por el techo derrumbado, una luz gris y débil que no traía calor ni consuelo. Lucas no había dormido, sentía los ojos arenosos y el cuerpo agarrotado, pero su mente era un hervidero de actividad febril. El mundo se había vuelto un lugar mucho más peligroso durante la noche. Cada sonido del exterior, el canto de un pájaro, el susurro del viento, le provocaba un sobresalto. La paranoia de Benicio se le había contagiado como una enfermedad. Miró a Sofía, que comenzaba a removerse, y el miedo se solidificó en una determinación helada. Tenía que sacarla de allí. Pero ¿cómo? ¿Y a dónde? No tenía dinero, ni gasolina, ni a nadie a quien recurrir. Estaban atrapados. La fortuna bajo sus pies era una burla cruel, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Usarla sería como encender una bengala en la oscuridad para guiar al asesino directamente hacia ellos. Se sentía como un ratón atrapado en una jaula con un pedazo de queso envenenado. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar, un ruido bajo y constante que crecía en intensidad. El motor de un coche. No era el traqueteo asmático de un vehículo viejo como el suyo, sino el ronroneo suave y potente de un motor moderno y caro. Su corazón dio un vuelco y se lanzó al suelo. Se arrastró hasta una grieta en la pared de piedra y atisbó el exterior. El terror le atenazó la garganta. Un sedán negro, impoluto y brillante, había logrado subir por el camino de cabras y estaba aparcado a pocos metros de su Seat Ibiza. El contraste era obsceno. La presencia de aquel coche de lujo en medio de la desolación era una violación. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre corpulento con traje. Luego, la puerta trasera se abrió y de ella descendió una figura que hizo que Lucas contuviera el aliento. El demonio había llegado, y no había esperado 40 años para reclamar lo que consideraba suyo. Era un hombre anciano, sí, pero se movía con una rigidez que no era de debilidad, sino de control absoluto. Vestía un traje de lana gris, perfectamente cortado, que gritaba dinero y poder. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata que brillaba incluso bajo la luz plomiza de la mañana. Su cabello era blanco y escaso, peinado meticulosamente hacia atrás sobre un cráneo moteado por la edad. Pero eran sus ojos los que paralizaron a Lucas. Pequeños, oscuros y hundidos en un rostro lleno de arrugas, carecían de cualquier tipo de calidez. Eran los ojos de un reptil, fríos, calculadores y completamente desprovistos de empatía. Exudaba un aura de autoridad incuestionable, la de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Era don Valeriano. Lucas no tenía ninguna duda. El fantasma del diario había envejecido, se había hecho rico y respetado, pero la maldad en su interior seguía intacta, esperando. Valeriano se acercó a la casucha con pasos lentos y deliberados, su chofer un par de pasos por detrás, como una sombra protectora. Sus zapatos italianos, carísimos y relucientes, se mancharon con el barro del terreno, pero a él no pareció importarle. Se detuvo a unos metros de la puerta y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. Era la máscara de un hombre de negocios afable, de un vecino bien intencionado. «Buenos días», gritó con una voz sorprendentemente potente para su edad, una voz educada y cordial. «¿Hay alguien por casa? Mi nombre es Valeriano. Soy el dueño de las tierras de por aquí. Me enteré de que teníamos nuevos vecinos
y he venido a darles la bienvenida. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada. No había venido a dar la bienvenida. Había venido a tasar a su presa, a medir su debilidad. El corazón de Lucas martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje que temía que el viejo pudiera oír. Con un esfuerzo sobrehumano, Lucas se obligó a salir. Intentó parecer un simple hombre desesperado, sorprendido por la visita, ocultando el torbellino de terror y odio que sentía. Se sintió sucio y pequeño, con su ropa rota y su barba de varios días, frente a la pulcritud y el poder que emanaba el anciano. «Soy Lucas», dijo, su voz más ronca de lo habitual. Don Valeriano le tendió una mano suave y llena de anillos. El apretón fue firme, seco y frío como la piedra de una tumba. «Encantado, Lucas». Don Valeriano se presentó, aunque Lucas ya lo sabía. «Dueño de la constructora más importante de la comarca, estamos desarrollando esta zona, trayendo el progreso». Sus palabras eran suaves, paternalistas, el tono de un rey hablando con un campesino. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Recorrían a Lucas de arriba abajo, evaluándolo, y luego se desviaron hacia la casucha en ruinas con un gesto de estudiado desdén, como si mirara algo insignificante. Don Valeriano hizo un gesto amplio con su mano libre, abarcando la ladera escarpada y la vegetación salvaje. «Una herencia, me han dicho, pobre Benicio, mi viejo amigo. Una lástima, pero seamos sinceros, hijo, esto no es una herencia, es una condena». Su voz estaba cargada de una falsa compasión que a Lucas le revolvió el estómago. «Esta tierra no vale nada. Es un pedregal inútil, imposible de construir, sin accesos, sin agua, un nido de alimañas. Pero mire, yo soy un hombre de buen corazón. Me da pena ver a un joven como usted, y me han dicho que tiene una niña». Se detuvo, dejando que la mención de Sofía flotara en el aire. «Para ayudarle, para quitarle este problema de encima, le ofrezco 5.000 euros por la parcela, en efectivo, ahora mismo. Podrá irse a la ciudad, empezar de nuevo, darle a su hija una vida decente». La oferta era un insulto, una miseria, una prueba para ver cuán desesperado estaba Lucas. La mente de Lucas era un torbellino. 5.000 euros. Era más dinero del que había visto en un año, pero era una fracción infinitesimal de lo que se ocultaba bajo sus pies, y provenía de un asesino. Aceptar era convertirse en su cómplice, vender la justicia por un plato de lentejas. Negarse era declarar la guerra a un hombre que había matado por mucho menos. El silencio se alargó, denso y cargado de tensión. Lucas, buscando ganar tiempo, balbuceó: Es muy generoso por su parte, don Valeriano, pero es la única propiedad de mi familia. Necesito tiempo para pensar». Las palabras equivocadas. En el instante en que salieron de su boca, vio cómo la máscara de amabilidad de Valeriano se agrietaba. Un destello de impaciencia y furia pura brilló en sus ojos por una fracción de segundo, antes de ser sofocado y reemplazado por una frialdad cortante. El juego había terminado. El demonio estaba mostrando sus garras. La sonrisa desapareció del rostro de Valeriano. Su voz, cuando volvió a hablar, había perdido toda su calidez. Era un siseo bajo y amenazante, una serpiente enroscándose alrededor del cuello de Lucas. «No hay mucho que pensar, muchacho», dijo, su tono ahora teñido de un desprecio apenas disimulado. «Esta zona es muy solitaria, muy peligrosa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. «A veces ocurren accidentes, cosas imprevisibles, un desprendimiento de rocas, un mal paso en la oscuridad, un coche que se sale del camino. La montaña es traicionera». Sus ojos oscuros se desviaron deliberadamente hacia la puerta de la casucha, detrás de la cual sabía que estaba Sofía. Sería una verdadera pena que a un padre joven y solo, con una hija tan preciosa, le ocurriera algo malo por ser terco. La amenaza no podía ser más clara. No estaba negociando por la tierra. Estaba advirtiéndole que la vida de su hija tenía un precio. Con la amenaza suspendida en el aire gélido, Valeriano se dio la vuelta bruscamente, como si la conversación hubiera terminado. «Piénsalo», dijo por encima del hombro, la falsa cordialidad regresando a su voz, ahora grotesca y aterradora. «Mañana volveré a por tu respuesta».
Sin decir más, caminó de regreso a su coche, su bastón hundiéndose en el barro con golpes secos y rítmicos. Lucas se quedó de pie, paralizado, viendo cómo el lujoso sedán negro maniobraba y desaparecía por el camino, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más aterrador que el sonido de su motor. El olor a gases de escape se mezcló con el aire puro de la montaña, una pestilencia que olía a muerte. Estaba atrapado. La verdad que había desenterrado no era un arma para la justicia, era una sentencia de muerte. Ahora tenía un tesoro que no podía tocar y un monstruo que vendría a cobrar una deuda de sangre, usando a su hija como moneda de cambio. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías entregando la fortuna y enterrando la verdad para proteger a tu familia, o te aferrarías al secreto, buscando una justicia imposible contra un enemigo que parecía invencible? El eco de las palabras de Valeriano sería una verdadera pena. Se quedó flotando en el aire helado de la montaña, un veneno que se infiltraba en los pulmones de Lucas con cada respiración. Se quedó inmóvil, una estatua de terror, hasta que el sonido del motor del sedán negro se extinguió por completo, devorado por el silencio opresivo del paraje. El silencio que quedó era peor que cualquier ruido. Estaba preñado de la amenaza, lleno de la presencia invisible del mal que acababa de visitarlo. Un temblor violento sacudió su cuerpo, una reacción retardada al pánico que había mantenido a raya. La náusea subió a su garganta, agria y ardiente. Miró sus manos, sucias y arañadas por el trabajo inútil en la casucha, y le parecieron las manos de un extraño, impotentes y frágiles. Se sintió como un insecto bajo la bota de un gigante, un ser insignificante cuya vida y la de su hija dependían del capricho de un monstruo. El corazón le martilleaba con una violencia descontrolada, un tambor fúnebre que anunciaba la llegada de su final. Entró de nuevo en la casucha y la pestilencia del abandono le golpeó como algo familiar, casi seguro en comparación con la calculada crueldad que había enfrentado fuera. Sofía se había despertado y lo miraba con sus grandes ojos somnolientos, ajena a la sentencia de muerte que acababan de pronunciar sobre ellos. «Papá, tengo frío», susurró, y aquella simple frase, aquella necesidad infantil, fue la chispa que encendió la pólvora de su desesperación. El frío que sentía Sofía no era nada comparado con el hielo que se había instalado en el alma de Lucas. Tenía 24 horas para decidir entre entregar el legado de Benicio y convertirse en cómplice silencioso de un asesino, o desafiar a un hombre que controlaba la comarca y que no dudaría en aplastarlos. Ambas opciones conducían al mismo abismo. Rendirse significaba vivir con la vergüenza y el miedo eterno. Luchar parecía un suicidio. La imagen de los ojos fríos y reptilianos de Valeriano se grabó a fuego en su mente, una advertencia de que no había escapatoria. La tarde avanzaba, tiñendo el cielo de un gris cada vez más oscuro. Lucas caminaba de un lado a otro en el reducido espacio de la cabaña, un animal enjaulado. Su mente era un torbellino de planes absurdos y escapatorias imposibles. ¿Podía coger el oro y huir? No. Sin gasolina, sin dinero, su viejo coche era una trampa mortal en aquella montaña. Valeriano los encontraría antes de que llegaran al siguiente pueblo. ¿Podía ir a la Guardia Civil? La idea murió antes de nacer. Recordó la forma en que Valeriano hablaba de la comarca, como si fuera su feudo personal. Un hombre con tanto poder y riqueza durante tantos años seguramente tendría compradas a las autoridades locales. Acudir a ellos sería como entregarse voluntariamente. Estaba solo, completamente solo. El peso de esta certeza era aplastante, una losa que le robaba el aire y la fuerza. La esperanza que había nacido con el descubrimiento del oro se había podrido, convirtiéndose en una carga tóxica. Ahora entendía la paranoia de Benicio. La sentía en su propia piel. Entonces, un recuerdo vago, una brizna de paja en medio del huracán, la conversación en el bar del pueblo. El camarero había mencionado algo, una finca vecina a unos kilómetros. El agricultor anciano, Osvaldo, un vecino, el único en kilómetros a la redonda. La idea era una locura, un acto de fe desesperado. ¿Qué podía hacer un viejo campesino contra un hombre como Valeriano? Probablemente nada. Podría incluso ser uno de sus hombres,
Un espía dejado allí para vigilar las tierras de Benicio, pero la alternativa era quedarse allí, esperando a que el verdugo regresara. La imagen de Sofía, acurrucada en su manta raída, lo decidió. No podía quedarse a esperar. Tenía que moverse, que intentar algo, cualquier cosa. Confiar en un extraño era un riesgo terrible, pero la pasividad era una certeza de muerte. Tomó la decisión con la determinación helada que nace al borde del abismo. Iría a ver a ese tal Osvaldo. Le contaría una parte de la verdad, la amenaza, y calibraría su reacción. Era su única y ridícula oportunidad. Esperó a que la oscuridad fuera casi total, un manto que le ofrecía una precaria sensación de seguridad. Envolvió a una adormilada Sofía en la manta, la levantó en brazos y salió de la casucha. El frío de la noche era cortante, y el viento silbaba entre los árboles con un lamento fúnebre. El peso de su hija en brazos era a la vez una carga y un ancla a la realidad, el recordatorio constante de por qué estaba haciendo aquella locura. «¿A dónde vamos, papá?», murmuró Sofía contra su hombro. «A dar un paseo, cariño, a ver las estrellas», mintió Lucas, con la voz ahogada por la emoción y el miedo. Comenzó el descenso por la ladera, siguiendo una senda apenas visible que serpenteaba entre las rocas y los arbustos espinosos. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio sepulcral de la montaña. Cada sombra parecía la silueta de los hombres de Valeriano. Sentía 1000 ojos clavados en su nuca, la paranoia de Benicio hecha carne en su propio cuerpo aterrorizado. Era una huida a ciegas hacia una esperanza incierta. Los 3 kilómetros hasta la supuesta finca de Osvaldo se sintieron como una maratón a través del infierno. El terreno era traicionero, y el peso de Sofía hacía que cada paso fuera una agonía. El corazón le bombeaba en los oídos, un ritmo frenético que se mezclaba con el sonido de su propia respiración jadeante. El aire gélido le quemaba los pulmones. Tuvo que detenerse varias veces, apoyado contra el tronco de un árbol, con los músculos temblando por el esfuerzo, luchando por no dejarse vencer por el pánico y la extenuación. La luna, oculta tras un denso manto de nubes, ofrecía una luz espectral y mortecina que transformaba el paisaje en un laberinto de formas amenazantes. Sentía el sudor frío pegándosele a la espalda, a pesar del frío glacial. Estaba arriesgándolo todo en esa caminata nocturna, la seguridad y la vida de su hija, basándose en la mención casual de un extraño en un bar. La locura de su situación era tan inmensa que casi le parecía irrisoria, pero seguía caminando paso a paso, impulsado por el puro instinto de supervivencia. Finalmente, cuando estaba a punto de creer que se había perdido, lo vio. Una luz, pequeña, amarillenta y temblorosa, parpadeando a través de los árboles en la distancia. Era como un faro en un océano de oscuridad. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas lo invadió. Aceleró el paso, tropezando con raíces y piedras, con los ojos fijos en aquella promesa de calor y refugio. A medida que se acercaba, las formas se definieron. Era una pequeña casa de labranza, humilde pero sólida, con un tejado de pizarra bien conservado y un pequeño huerto cercado a un lado. De la chimenea salía un hilo de humo que olía a leña de roble quemada, un aroma que evocaba hogar y seguridad. A diferencia de la ruina de Benicio, este lugar estaba vivo. Un perro ladró desde algún lugar cercano, un ladrido ronco y profundo que fue respondido por una voz cascada que gritaba: «¡Calla! ¡Trueno!». Lucas se detuvo ante la cancela de madera. Había llegado. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror absoluto. Depositó a Sofía con cuidado en el suelo, pidiéndole que esperara en silencio junto a la cancela. La niña, despierta y asustada por el viaje, asintió con los ojos muy abiertos. Lucas respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y avanzó hacia la puerta de madera maciza. El sonido de sus nudillos al golpear la puerta pareció una explosión en la quietud de la noche. Pasaron unos segundos eternos. Oyó el sonido de pasos arrastrados en el interior y el chirrido de un cerrojo al descorrerse. La puerta se abrió unos centímetros, sostenida por una gruesa cadena, y en la rendija apareció un rostro que parecía tallado en la propia madera de los árboles de la montaña. Era un hombre muy anciano.
con la piel surcada por 1000 arrugas, una barba blanca y rala y unos ojos pequeños y penetrantes que lo escrutaron con una desconfianza afilada como un cuchillo. Una escopeta de caza de 2 cañones descansaba con naturalidad en el hueco de su brazo. «¿Quién es y qué quiere a estas horas?», preguntó la voz cascada, sin rastro de amabilidad. Lucas sintió que la garganta se le secaba. La presencia de la escopeta no era precisamente tranquilizadora. «Me llamo Lucas», empezó con la voz temblorosa. «Soy el nuevo propietario de la tierra de Benicio. Necesito ayuda, por favor». Al oír el nombre de Benicio, la expresión del anciano no cambió, pero sus ojos se afilaron aún más, si eso era posible. Su mirada se desvió por encima del hombro de Lucas, hacia la pequeña figura de Sofía tiritando junto a la cancela. Vio a la niña, luego volvió a mirar a Lucas, a su ropa desgarrada, a la desesperación grabada en su rostro. La dureza de su expresión pareció suavizarse una fracción de segundo. Tras un silencio que a Lucas le pareció una eternidad, el anciano suspiró. Un sonido como el de las hojas secas arrastradas por el viento. «La niña se va a helar ahí fuera», dijo, con un tono resignado. Soltó la cadena con un ruido metálico y abrió la puerta. «Entren, pero dejen los problemas fuera». Lucas sintió una gratitud tan inmensa que casi se echa a llorar. Era un gesto de humanidad en un mundo que parecía haberla perdido. El interior de la casa olía a humo de leña, a estofado y a una vida entera de trabajo duro. Era una única estancia, austera pero increíblemente acogedora. Un fuego crepitaba alegremente en una gran chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Osvaldo, pues no podía ser otro, les indicó que se sentaran en 2 sillas de madera junto al fuego. Cogió una manta gruesa y áspera de un viejo baúl y envolvió a Sofía con una sorprendente delicadeza. La niña, agotada y aliviada por el calor, se quedó dormida casi al instante. Lucas observaba al anciano, que se movía con la lentitud deliberada de la vejez, sirviendo 2 tazones de un caldo caliente que olía a gloria. «Coma», le ordenó Osvaldo, sin mirarlo. «Luego hablará». Lucas obedeció, sorbiendo el caldo con avidez. El calor del líquido le recorrió el cuerpo, deshaciendo parte del nudo helado que tenía en el estómago. Se sentía a salvo por primera vez en días, pero sabía que era una tregua temporal. El monstruo seguía ahí fuera, en la oscuridad, esperando. Cuando terminó el caldo, Osvaldo se sentó frente a él, con la escopeta ahora apoyada contra la pared, pero al alcance de la mano. Lo miró fijamente con sus ojos penetrantes. «Ahora dígame qué demonios hace un hombre con una cría arrastrándose por mi monte en plena noche, huyendo de la casa del ermitaño». Lucas tragó saliva. Decidió omitir el oro. Era un secreto demasiado grande y peligroso para compartirlo con un extraño. Se centró en la amenaza. Le contó la visita de Valeriano, su oferta ridícula por la tierra, la máscara de amabilidad que ocultaba una frialdad asesina. Describió con la voz quebrada la amenaza velada contra Sofía, la mención de los accidentes. Mientras hablaba, observaba el rostro de Osvaldo, buscando cualquier señal de sorpresa, de incredulidad, pero no la hubo. El rostro del anciano permaneció impasible, una máscara de cuero arrugado. Sin embargo, algo cambió en sus ojos. Una vieja brasa de ira, oculta bajo capas de tiempo y resignación, pareció reavivarse lentamente, emitiendo un brillo oscuro y peligroso. Cuando Lucas terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración suave de Sofía. Osvaldo se quedó mirando las llamas durante un largo rato, perdido en sus pensamientos. Su rostro era un mapa de recuerdos dolorosos. Finalmente, habló, y su voz era un susurro ronco, cargado de un veneno antiguo. «Así que la serpiente ha vuelto a salir de su agujero», dijo, más para sí mismo que para Lucas. Luego clavó sus ojos en él. «¿Cree que es el primero al que Valeriano amenaza para quedarse con sus tierras? ¿Cree que la fortuna de ese cabrón se construyó con trabajo honrado?» El corazón de Lucas dio un vuelco. Osvaldo lo sabía. No necesitaba más explicaciones. El anciano se inclinó hacia adelante, y su voz bajó de volumen, volviéndose más intensa, más confidencial. «Escúcheme bien, muchacho.
porque lo que le voy a contar no lo oirá de nadie más en esta comarca. El miedo tiene la boca cerrada de todo el mundo, pero yo soy demasiado viejo para tener miedo, y tengo buena memoria, demasiado buena para mi desgracia. Osvaldo se levantó y se acercó a un pequeño aparador de madera oscura. De un cajón sacó una vieja caja de lata, similar a la que Lucas usaba para guardar su dinero, pero esta contenía fotografías y recortes de periódico amarillentos. Sacó una foto en blanco y negro de dos hombres jóvenes, sonrientes, con un par de escopetas al hombro. Uno era un Osvaldo casi irreconocible. El otro, un hombre de mirada intensa y pelo oscuro. «Este era mi hermano, Manuel», dijo Osvaldo, con la voz teñida de un dolor que los años no habían logrado borrar. «Y esta», dijo señalando un trozo de tierra en un mapa viejo, «era su finca, la que ahora es la entrada principal a la gran mansión de don Valeriano». Lucas sintió un escalofrío. «Mi hermano no se la vendió. Una noche, durante los primeros años de la transición, cuando todo era un caos y la ley del más fuerte seguía mandando, Valeriano vino con dos matones. Le dieron una paliza y le dijeron que o firmaba los papeles o la próxima visita no sería tan amistosa. Manuel era terco. Se negó. La historia era un eco oscuro de su propia situación. Unas semanas después, continuó Osvald, con la mirada perdida en la foto, mi hermano desapareció. Salió a cazar y nunca más volvió. Lo buscaron durante días. La Guardia Civil dijo que probablemente se había caído por un barranco, que la montaña se lo había tragado. Un accidente. Cerraron el caso. La palabra accidente resonó en la mente de Lucas con una claridad brutal, la misma palabra que Valeriano había usado. Pero yo sé que no fue un accidente. Valeriano se quedó con sus tierras. A las pocas semanas, los papeles de la propiedad estaban a su nombre, con una firma falsificada. Todo el mundo en el pueblo lo sabía, pero nadie se atrevió a decir nada. ¿Quién iba a hablar contra un hombre que ya empezaba a ser poderoso? ¿Un hombre del que se susurraba que tenía las manos manchadas de sangre desde la guerra? Valeriano es un cacique, muchacho. Un asesino con traje y corbata que ha construido su imperio sobre los huesos de gente como mi hermano, y como Benicio. El nombre de Benicio fue pronunciado con una mezcla de lástima y misterio. Lucas se quedó sin aliento. La pieza final del rompecabezas había encajado con una violencia devastadora. La verdad era incluso peor de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. ¿Conoció a Benicio?, preguntó con un hilo de voz. Osvaldo asintió lentamente. Lo conocí, sí, antes de que se encerrara en sí mismo. Al principio era un hombre normal, aunque siempre asustado, siempre mirando por encima del hombro. Compró esa tierra inútil y construyó esa casucha con sus propias manos. Luego, un día, dejó de bajar al pueblo. Se convirtió en el ermitaño. La gente decía que estaba loco, pero yo no lo creo. Yo creo que se estaba escondiendo de algo, o de alguien. Osvaldo miró a Lucas con una intensidad que le perforó el alma. Y creo que ese alguien era el mismo demonio del que usted y yo estamos hablando. Benicio también desapareció un día, como mi hermano. Dijeron que se había marchado, pero la gente como ellos no se marcha sin más. A la gente como ellos la hacen desaparecer. La revelación lo dejó helado. La desesperación de Lucas se transformó en un terror lúcido y absoluto. Ya no había dudas, ni suposiciones. Su enemigo era un monstruo con una historia de violencia y un poder absoluto en la región. Entonces, no puedo ir a la Guardia Civil, afirmó Lucas, aunque ya sabía la respuesta. Osvaldo soltó una risa amarga, sin alegría. ¿La Guardia Civil? Muchacho, el sargento del puesto del pueblo come en la mesa de Valeriano cada domingo. Sus hijos tienen becas pagadas por la constructora. La ley aquí tiene un solo nombre, don Valeriano. Ir a ellos sería como meter la cabeza directamente en la boca del lobo. Ellos le avisarían antes de que usted terminara de contar su historia. Aquella confirmación era la última puerta cerrándose. Estaban solos, atrapados en la telaraña del cacique, sin ninguna institución a la que recurrir, sin nadie que pudiera protegerlos. La montaña entera era una prisión, y Valeriano era el carcelero. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez en 2 días. De repente, en medio del denso silencio de la cabaña, un sonido rompió la noche.
Un sonido lejano pero inconfundible que llegó a ellos a través del viento. El ruido de un motor forzado, subiendo por el camino de tierra. Lucas y Osvaldo se miraron, y en los ojos del anciano vio la confirmación de su propio pánico. El ruido no se dirigía hacia la casa de Osvaldo, se dirigía hacia la casucha de Benicio. Lucas se puso en pie de un salto, con el corazón en la garganta. «No ha esperado a mañana», susurró con la voz rota por el pánico. «Ha venido». Osvaldo se levantó rápidamente, su vejez desapareciendo bajo una oleada de urgencia. «No es él», dijo, agarrando su escopeta. «Es demasiado cobarde para mancharse las manos. Ha mandado a sus perros. Quieren asustarlo, o algo peor». El terror se apoderó de Lucas. Sofía estaba a salvo con él, pero todas sus cosas, su coche y el secreto, estaban en aquella cabaña. «Los diarios, la prueba, los diarios», exclamó Lucas, con la mente funcionando a una velocidad febril. «Dejé los diarios de Benicio allí y, una prueba, están escondidos bajo el suelo». El rostro de Osvaldo se endureció. «Entonces tiene que volver, ahora. Es lo único que puede salvarle la vida. Sin esos papeles, su palabra no vale nada. Será la historia de un loco contra la de un hombre respetado. Tiene que recuperarlos». La idea de volver hacia el peligro era una locura, pero Osvaldo tenía razón. Sin los diarios, estaba perdido. Sería su palabra contra la de Valeriano, y el resultado de esa batalla estaba escrito de antemano. La confesión de Benicio era su única arma, su único escudo. Osvaldo lo agarró por el brazo, su mano huesuda y fuerte como una garra de acero. «Vaya por la parte trasera del monte, por el cortafuegos. Estarán ocupados entrando por delante. Coja lo que tenga que coger y vuelva aquí corriendo. No deje que lo vean. Vaya». El imperativo en su voz sacó a Lucas de su parálisis. Asintió con los ojos desorbitados por la adrenalina. Dejó a Sofía al cuidado de Osvaldo, que atrancó la puerta y se apostó junto a una ventana con la escopeta, un viejo guardián preparándose para una última batalla. Lucas salió por la puerta trasera y se lanzó a la oscuridad, corriendo como nunca había corrido en su vida. Ya no sentía el frío, ni el cansancio, ni el dolor de sus músculos. Solo sentía el bombeo salvaje de la adrenalina y un miedo tan puro y blanco que lo consumía todo. El sonido del motor se había detenido, seguido de un silencio ominoso. Luego, un grito masculino, una orden, y después, el sonido inconfundible de la madera astillándose con violencia. ¡Crack! Habían derribado la puerta de su cabaña. Estaban dentro. Lucas corrió más rápido, con los pulmones ardiendo, las ramas arañándole el rostro y las manos. Se movía por puro instinto, un animal huyendo de los depredadores, con la imagen del rostro dormido de su hija como único combustible. Tenía que llegar a tiempo, tenía que conseguir las pruebas. Se acercó a la parte trasera de la casucha, agazapado entre los árboles, con el corazón a punto de estallar en su pecho. Oyó voces en el interior, voces rudas, enfadadas. «No hay nada aquí, joder. Es una puta posilga. El jefe dijo que lo asustáramos, que rebuscáramos bien». La luz de varias linternas potentes barría el interior de la cabaña, proyectando sombras grotescas que se movían por las paredes en ruinas. Estaban dentro, buscándolo. Lucas se arrastró por el suelo húmedo hasta la pared trasera, rezando para que no salieran. Se deslizó por el lateral, manteniéndose en la oscuridad más profunda, hasta que llegó a la parte delantera. Vio su coche, el viejo Seat Ibiza. Una de las ventanillas estaba rota y los asientos rajados. Buscaban algo. La ira le dio un impulso de coraje. Aprovechando que los matones seguían dentro, se deslizó hacia la puerta destrozada, con el cuerpo pegado a la pared de piedra. Contuvo la respiración, esperando su oportunidad. Era ahora o nunca. «Mira fuera. A lo mejor el cabrón se ha escondido en el monte», gritó una de las voces. Lucas sabía que su tiempo se había agotado. En un instante de claridad helada, se lanzó al interior de la casucha. Los dos matones, dos hombres corpulentos con aspecto de matones de discoteca, estaban de espaldas a la puerta, iluminando la pared del fondo. No lo vieron. Lucas corrió directamente hacia la tabla suelta, se arrodilló, metió los dedos en la ranura
y tiró con todas sus fuerzas. La tabla cedió con un gemido. Metió la mano en el hueco, sus dedos buscando a tientas los cuadernos de cuero y el frío y pesado lingote de oro que había dejado como prueba. Sus dedos rozaron el cuero. Los agarró. El metal lo tenía. En ese preciso instante, uno de los hombres se giró. ¿Qué coño? El haz de su linterna lo barrió, cegándolo. El hombre abrió la boca para gritar, pero Lucas ya estaba en pie. No pensó. Actuó. Con un rugido de pura desesperación, se lanzó hacia la pared trasera de la cabaña, hacia un gran agujero que daba al exterior. Saltó a través del agujero, cayendo con torpeza sobre la maleza húmeda y las piedras. El impacto le recorrió el tobillo, un dolor agudo y punzante, pero no se detuvo. Oyó los gritos de los matones a su espalda. «¡Ahí está, atrápalo!». Se puso en pie, cojeando, y se adentró en la oscuridad del bosque, aferrando los diarios y el lingote contra su pecho como si fueran su propio corazón. Corría a ciegas, tropezando, cayendo, levantándose, con el sonido de las pisadas de sus perseguidores cada vez más cerca. Las ramas le azotaban la cara. La maleza se enredaba en sus piernas, intentando detenerlo. El dolor en su tobillo era una agonía, pero el miedo era un látigo más poderoso. Corría hacia la luz lejana de la casa de Osvaldo, su único faro de esperanza en una noche que se había convertido en una cacería. Ya no era una víctima, era un fugitivo que llevaba consigo la verdad, una verdad tan pesada y peligrosa como el oro que apretaba contra su pecho. La carrera por su vida y por la justicia acababa de empezar. La luna se asomó por fin entre las nubes, una espectadora impasible que iluminaba la escena de la casa. La luz plateada convertía el bosque en un escenario de sombras y luces, haciendo que la huida fuera aún más peligrosa. Lucas podía ver la silueta de sus perseguidores a lo lejos, dos figuras grandes y oscuras que se movían con una torpeza ruidosa pero implacable. No conocían el terreno como él empezaba a hacerlo. Esa era su única ventaja. Apretó los dientes contra el dolor punzante de su tobillo, forzando a su cuerpo a seguir adelante. Los diarios y el lingote de oro le golpeaban el pecho a cada zancada, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No solo su vida, sino la memoria de Benicio, la justicia para el hermano de Osvaldo, y sobre todo, el futuro de Sofía. Cada paso doloroso era un acto de rebelión contra Valeriano, un grito silencioso que decía que no se rendiría. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una furia fría, una determinación de acero forjada en el fuego de aquella noche infernal. El sonido del motor de un coche, volviendo a la vida a sus espaldas, lo llenó de un nuevo pánico. ¿Se rendían? ¿O iban a intentar cortarle el paso por otro camino? No podía arriesgarse. Apretó el ritmo, ignorando las protestas de su tobillo lesionado. Podía ver la luz de la casa de Osvaldo más cerca, un punto de calor en la fría oscuridad. Era su santuario. La respiración le salía en jadeos cortos y dolorosos, y un sabor metálico a sangre y agotamiento le llenaba la boca. El sudor le empapaba la ropa, pero el frío de la noche lo congelaba al instante. Miró hacia atrás una última vez. No veía a los hombres, solo la oscuridad del bosque que se lo había tragado. Por un instante, una falsa sensación de alivio lo invadió, pero la desechó de inmediato. Esto no había terminado. Esto era solo el principio. Había escapado de la primera emboscada, pero había declarado la guerra. Y Valeriano no era un hombre que aceptara una derrota, por pequeña que fuera. La persecución acababa de cambiar de forma. Finalmente, tras una carrera que le pareció una eternidad, tropezó al salir del bosque y cayó de rodillas en el claro frente a la casa de Osvaldo. Estaba exhausto, herido y aterrorizado, pero lo había logrado. Tenía las pruebas. La puerta de la casa se abrió de golpe y Osvaldo apareció en el umbral, con la escopeta en alto. Al ver a Lucas, bajó el arma y corrió a ayudarlo a levantarse. «¡Dentro! ¡Rápido!», urgió, mientras lo ayudaba a entrar y atrancaba la puerta de nuevo con una viga de madera. Lucas se derrumbó en una silla, con el pecho subiendo y bajando violentamente, incapaz de hablar. Sofía, que se había despertado por el ruido, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¡Papá!». Lucas la estrechó, escondiendo el rostro en su pelo, inhalando su olor,
el olor de todo por lo que estaba luchando. Depositó los diarios y el lingote de oro sobre la mesa. Brillaban bajo la luz del candil, una fortuna y una condena. La tregua había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Osvaldo examinó los diarios con una reverencia sombría, sus dedos ásperos rozando el cuero gastado. «La confesión del ermitaño», murmuró. Luego miró a Lucas, y en sus ojos viejos había una nueva luz, una mezcla de respeto y una determinación feroz. «Hizo bien, muchacho. Hizo lo que yo no me atrevía a hacer hace 40 años». El anciano se acercó a un rincón oscuro de la estancia, donde había un aparato extraño cubierto por una lona. Lo descubrió, revelando una vieja radio de radioaficionado, un equipo de otra época, con diales y luces que parecían sacados de una película de espías. «Valeriano controla el teléfono y a la guardia local», dijo Osvaldo mientras encendía el equipo, que cobró vida con un zumbido bajo y un chisporroteo de estática. «Pero no controla el aire. Hay otras maneras de hablar con el mundo. Hay justicias que un cacique de pueblo no puede comprar». La estática sonaba como una voz de otro mundo, una promesa de que no estaban tan solos como creían. Mientras Osvaldo manipulaba los diales, buscando una frecuencia, Lucas sentía que el mundo se expandía más allá de la montaña. El pequeño universo de terror que Valeriano había construido a su alrededor empezaba a mostrar grietas. La vieja radio, un vestigio del pasado, se había convertido en una herramienta de futuro, un puente hacia un mundo donde el poder de Valeriano podría no ser absoluto. El zumbido de la máquina era el sonido más esperanzador que Lucas había oído en su vida. Era el sonido de una posibilidad, de una lucha que quizás, solo quizás, podrían ganar. Miró a Sofía, que se había vuelto a quedar dormida en su regazo, y luego a Osvaldo, un viejo león preparándose para su último rugido, y sintió que la desesperación que lo había ahogado comenzaba a retroceder, reemplazada por una determinación frágil pero tenaz. Aún estaban en peligro mortal, atrapados en aquella cabaña, pero ya no estaban en silencio. Su historia, la historia de Benicio, estaba a punto de ser transmitida, de encontrar una voz que la gritara al mundo. El sonido de un vehículo acercándose de nuevo, esta vez por el camino que conducía a la casa de Osvaldo, los devolvió a la cruda realidad. Eran ellos. Habían seguido su rastro. Osvaldo apagó la luz del candil, sumiendo la estancia en una oscuridad casi total, rota solo por el resplandor anaranjado de las brasas de la chimenea. «Al suelo», susurró, empujando a Lucas y a Sofía detrás de la sólida mesa de roble. Él se apostó de nuevo junto a la ventana, con la escopeta preparada. Los faros del vehículo barrieron la fachada de la casa, inundando el interior de una luz blanca y fantasmal por un instante. El motor se apagó. Silencio. Un silencio cargado de una tensión insoportable. Lucas abrazó a Sofía con fuerza, protegiendo su cabeza, su propio cuerpo un escudo tembloroso. Oía los latidos de su propio corazón, tan fuertes que temía que los oyeran desde fuera. La noche se había convertido en un asedio. La cabaña de Osvaldo, su único refugio, era ahora el escenario de la confrontación final. «Sabemos que estáis ahí dentro, viejo». La voz, distorsionada por la noche, era la de uno de los matones. Era un grito cargado de impaciencia y violencia. «Entréganos al de la ciudad y a la niña, y no te pasará nada». La mentira era tan burda que casi resultaba cómica. Osvaldo no respondió. Permaneció inmóvil, una silueta oscura contra el débil resplandor de la ventana. «No nos hagas derribar la puerta, Osvaldo. El jefe solo lo quiere a él. No te metas en lo que no te importa». El silencio fue la única respuesta del anciano. Lucas sentía a Sofía temblar en sus brazos. Le susurró al oído que era un juego, que no tuviera miedo, pero sus propias palabras sonaban huecas y aterradas. Podía oler el miedo en la habitación, una mezcla del suyo y el del anciano, un olor acre y metálico. Estaban atrapados, superados en número y fuerza. Su única defensa era una puerta de madera y un anciano con una escopeta de 2 tiros. La esperanza que había sentido momentos antes se desvanecía rápidamente. Se oyó un golpe fuerte en la puerta, el sonido de una bota o un hombro impactando contra la madera maciza. La puerta resistió. Un segundo golpe, más fuerte. La madera crujió, pero la viga que la atrancaba aguantó. «Derribadla»,
gritó la voz. Lucas cerró los ojos, esperando el estruendo final, la irrupción de la violencia en su último refugio. Se preparó para lo peor, para luchar con sus propias manos si era necesario, para proteger a su hija hasta su último aliento. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo una tortura. Podía oír la respiración contenida de Osvaldo, el leve chirrido del metal mientras el anciano amartillaba su arma. El final parecía inevitable, una explosión de violencia en la quietud de la montaña. La justicia, la verdad, los diarios, todo parecía irrelevante frente a la inminencia de la muerte. Solo importaba el calor del cuerpo de su hija contra el suyo, el último bastión de amor en un mundo que se había vuelto loco. Justo cuando esperaba el impacto final que destrozaría la puerta, un nuevo sonido cortó la noche. Un sonido agudo, penetrante y completamente inesperado. Una sirena. Al principio era débil, lejana, pero crecía en intensidad rápidamente. No era una sirena. Eran varias, un coro ululante que ascendía por la ladera de la montaña, rebotando contra las rocas y los valles. Lucas abrió los ojos, confundido. Osvaldo también pareció sorprendido. Fuera, los golpes contra la puerta cesaron. Se oyeron murmullos confusos, maldiciones. Luces azules y rojas parpadeantes empezaron a teñir el bosque, acercándose a una velocidad increíble. No era la Guardia Civil del pueblo. Aquellos no eran los coches del puesto local. Eran vehículos todoterreno, potentes, y venían en convoy. Una fuerza que no pertenecía a aquel lugar. Alguien había escuchado la llamada de Osvaldo. La ayuda, una ayuda real e inesperada. Había llegado en el último segundo posible. Los matones, presas del pánico, corrieron hacia su coche. Oyeron el chirrido de los neumáticos sobre la grava mientras huían a toda velocidad, intentando escapar por algún camino secundario. Pero era demasiado tarde. Varios vehículos todoterreno con las siglas de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, les cortaron el paso. Se oyeron gritos, órdenes tajantes a través de un megáfono. «Guardia Civil, salgan del vehículo con las manos en alto». Lucas, todavía en el suelo, se sentía como el espectador de un sueño febril. Osvaldo por fin se relajó y bajó la escopeta, apoyándose contra la pared con un suspiro de puro agotamiento. Se acercó a la puerta y retiró la tranca. Al abrirla, la noche se llenó de hombres uniformados, armados, que se movían con una profesionalidad y una eficacia que Lucas jamás había visto. Un hombre con un chaleco que lo identificaba como el oficial al mando se acercó a Osvaldo. «¿Es usted Osvaldo? Recibimos su transmisión. ¿Están todos bien?» El mundo de Valeriano acababa de derrumbarse. El oficial al mando de la UCO, un hombre de rostro serio y mirada penetrante, escuchó el relato de Lucas con una calma profesional que resultaba extrañamente reconfortante. El aire de la noche, ahora cortado por el zumbido de las radios y las luces giratorias, olía a peligro contenido, a una tormenta que acababa de ser controlada. Lucas, con el cuerpo todavía temblando por la adrenalina y el terror, le entregó los diarios de cuero y el pesado lingote de oro. Al sentir el peso del oro abandonar su mano para pasar a la del oficial, sintió como si una carga física y espiritual se le quitara de encima. Osvaldo, a su lado, explicó con voz ronca la llamada a su sobrino, el abogado de la ONG de Memoria Histórica en Madrid. El oficial asintió, guardando las pruebas en bolsas selladas con una precisión metódica. «Hicieron lo correcto», dijo, su voz un ancla en el caos. «A partir de este momento, ustedes y la niña están bajo nuestra protección. El reinado de Valeriano en esta comarca ha terminado esta noche». Para Lucas, aquellas palabras eran más valiosas que todo el oro del mundo. Al amanecer, un helicóptero descendió en un claro cercano, una bestia mecánica que rompía la paz de la montaña. Era para ellos. Lucas, Sofía y Osvaldo fueron trasladados a una casa de seguridad en Madrid. Allí, Lucas habló por primera vez con el sobrino de Osvaldo, un abogado llamado Javier, cuya voz joven y enérgica, al otro lado del teléfono, era el sonido de la esperanza. Javier le explicó cómo, tras recibir la llamada de su tío y una foto borrosa de una página del diario, había comprendido inmediatamente el patrón. Eran los mismos crímenes de la posguerra y la transición que su organización llevaba años investigando.
bypasando toda la cadena de mando local, potencialmente corrupta, había presentado una denuncia directamente ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la UCO. La confesión escrita de Benicio, aunque antigua, era una prueba lo suficientemente potente como para justificar una operación de esa magnitud. Lucas, por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Tenía de su lado una maquinaria legal poderosa y decidida a llegar hasta el final. Mientras Lucas era puesto a salvo, un equipo de la UCO irrumpía en la opulenta mansión de don Valeriano. La operación fue silenciosa y letalmente eficiente. Los agentes forzaron las puertas de hierro forjado y se deslizaron por los jardines meticulosamente cuidados antes de que los guardias de seguridad privados pudieran reaccionar. Valeriano fue arrestado en su suntuoso comedor. Mientras desayunaba leyendo la prensa económica, sus zapatos de lujo pisaban una alfombra persa. Fuera, las botas de los agentes manchaban de barro los suelos de mármol. Cuando le leyeron sus derechos, su máscara de respetabilidad se hizo añicos. Por un instante, el rostro del anciano poderoso se transformó en la mueca de una rata acorralada. Intentó farfullar amenazas, mencionar nombres de políticos y jueces, pero sus palabras se perdieron, impotentes, ante la fría determinación de los agentes que le ponían las esposas. El cacique, el demonio de los diarios de Benicio, había caído. El sonido de sus protestas ahogadas fue el primer acorde de la sinfonía de la justicia. Los diarios de Benicio se convirtieron en la pieza clave de la investigación. Peritos forenses confirmaron la antigüedad de la tinta y el papel, y los grafólogos certificaron que toda la escritura pertenecía a un único autor. Eran una confesión detallada, un testamento que había esperado 40 años para ser leído. No solo narraban el hallazgo del oro y el asesinato de los dos testigos, sino que contenían fechas, lugares y detalles que permitieron a la UCO reabrir casos archivados. El más importante, la desaparición de Manuel, el hermano de Osvaldo. Las pistas del diario, cruzadas con los registros de la propiedad, demostraron la trama de usurpación de tierras. El lingote de oro fue analizado y su número de serie, milagrosamente conservado, lo vinculó a un lote de reservas del Banco de España desaparecido durante la Guerra Civil. La historia dejó de ser un asunto local para convertirse en un escándalo nacional, la crónica del desmantelamiento de uno de los últimos caciques del franquismo, un hombre cuya fortuna se había cimentado sobre la sangre y el miedo. El juicio fue un evento mediático que mantuvo en vilo al país. Lucas, de pie en el estrado, ya no era el hombre roto y desesperado de la gasolinera. Su voz, al principio temblorosa, se fue asentando mientras relataba su historia, desde la carta de la herencia hasta la noche de la persecución en el monte. Luego testificó Osvaldo. El anciano, con una dignidad imponente, contó la historia de su hermano, su voz quebrándose solo al pronunciar su nombre. Por primera vez en 40 años, pudo contar su verdad ante un tribunal, sin miedo. Frente a ellos, en el banquillo de los acusados, don Valeriano ya no era un demonio, sino un anciano frágil y derrotado, consumido por su propia maldad. El veredicto fue implacable, culpable, cadenas perpetuas por asesinato, usurpación, organización criminal y un rosario de otros delitos. La justicia, tardía pero inexorable, había caído sobre él con todo su peso. En la sala, Osvaldo y Lucas se miraron. No hubo sonrisas, solo un silencioso y solemne reconocimiento. El ciclo de violencia se había cerrado. La cuestión del oro fue compleja. Al tratarse de un bien perteneciente al patrimonio histórico del Estado, fue incautado en su totalidad. Los lingotes que Benicio había escondido, junto con la otra mitad que Valeriano había mantenido oculta durante décadas y que fue localizada gracias a los documentos encontrados, volvieron a las arcas del Banco de España. Sin embargo, la ley contemplaba una recompensa sustancial para el descubridor de tales bienes, especialmente cuando su colaboración resultaba crucial para la resolución de graves delitos. Unos meses después del juicio, Javier, el abogado, llamó a Lucas. Le comunicó la cifra final de la compensación que el Estado le otorgaba. Lucas tuvo que sentarse. La suma era tan astronómica que le pareció irreal.
un número con demasiados ceros para su comprensión. No era la mitad del valor del tesoro, pero era suficiente para garantizar no solo su futuro y el de Sofía, sino el de varias generaciones. La cruel ironía de su destino se había completado. La herencia que casi lo mata, ahora le daba una vida que jamás se atrevió a soñar. Con el futuro económico asegurado, Lucas tomó su primera gran decisión. No quería la tierra de Benicio. Aquella montaña, a pesar de todo, estaba impregnada de dolor y soledad. En una reunión con Javier y Osvaldo, a quien ahora consideraba parte de su familia, propuso una idea. Donó la parcela al ayuntamiento, ahora libre de la influencia de Valeriano, con una condición. Las tierras de Benicio, junto con las fincas que habían sido usurpadas y ahora eran devueltas a sus legítimos dueños, como Osvaldo, se unificarían para crear un espacio público. Con una parte de su propia recompensa, financió la creación del Parque de la Memoria de la Sierra, un lugar de naturaleza y recuerdo, con una pequeña placa que contaba la historia de Benicio, de Manuel y de las demás víctimas anónimas del caciquismo. La casucha en ruinas fue demolida y en su lugar se plantó un roble joven. El lugar de la tumba se convirtió en un lugar de vida, transformando el legado de dolor en un símbolo de justicia y reconciliación para toda la comarca. Lucas compró una casa, no una mansión, sino una casa de verdad, en una tranquila ciudad del norte, cerca del mar. Era luminosa, con grandes ventanales por los que entraba el sol y un pequeño jardín trasero. El olor a pintura fresca y a césped recién cortado reemplazó para siempre el hedor a moho y a desesperación de la ruina y del coche. Sofía corría por las habitaciones, su risa resonando en los espacios vacíos que pronto se llenarían de vida. Tenía su propio cuarto, pintado de un azul cielo brillante, con una cama de verdad, un escritorio para sus dibujos y una estantería llena de cuentos. Lucas la observaba jugar desde el umbral y sentía cómo las heridas de su alma comenzaban a cicatrizar. Cada risa de su hija era un bálsamo. Una tarde, mientras Sofía pintaba en el jardín, Lucas se sentó en el porche, cerró los ojos y sintió el calor del sol en su rostro, una sensación simple y profunda que había olvidado por completo. El frío de la derrota había desaparecido para siempre, reemplazado por la calidez serena de la paz. Fiel a su esencia, Lucas no se convirtió en un hombre ocioso. Con una parte del dinero, alquiló un gran local en las afueras y montó la carpintería con la que siempre había soñado. No una fábrica, sino un taller artesanal, lleno de maquinaria de última generación y de las mejores maderas que el dinero podía comprar. El olor a serrín, a resina y a barniz era su perfume, el sonido de la garlopa y el serrucho su música. Volvió a ser el hombre que era, un creador. Sus manos, que habían temblado de hambre y miedo, ahora eran firmes y seguras, capaces de transformar un bloque de madera en un mueble hermoso y duradero. Construía mesas, sillas, cunas, construía hogares. Una noche, mientras cenaban en la gran mesa de roble que él mismo había construido, Sofía lo miró y le dijo: «Esta es la mejor casa del mundo, papá». Lucas sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que le llenó los ojos de lágrimas silenciosas y felices. Había cumplido su promesa, le había dado un hogar. La vida se asentó en una rutina de paz y normalidad. El carpintero y su hija, un hombre que había descendido al infierno y había regresado, no solo con un tesoro, sino con una comprensión más profunda de la justicia y la dignidad. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus deberes sobre la mesa de la cocina, la luz del atardecer inundando la estancia, Lucas miró sus propias manos descansando sobre la madera. Eran las mismas manos que habían contado los últimos céntimos en una lata de galletas, que habían hurgado en la tierra en busca de un secreto y que habían aferrado a su hija en la más absoluta oscuridad. Ahora eran las manos de un padre que había reconstruido su mundo desde las cenizas. Había encontrado la redención no en el oro, sino en la lucha por la verdad y en la simple y profunda alegría de ver a su hija crecer feliz y segura. Su historia es un testamento de que incluso en la desesperación más profunda, la semilla de la justicia puede florecer.
Si crees en el poder de la resiliencia humana y en que la luz siempre encuentra una forma de vencer a la oscuridad, suscríbete, porque hay muchas más historias como la de Lucas esperando ser contadas.